No te atrevas a pedirnos que cancelemos nuestros planes otra vez. Tenemos esas entradas para Elton John desde hace meses. La voz de mi madre retumbó por el altavoz del celular como un eco cruel, atravesando el silencio de la habitación estéril del hospital. La tenía en altavoz porque mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el teléfono. Estaba en la sala de urgencias del Centro Médico de Las Vegas, en plena Nochebuena, con mis 2 hijos pequeños, Ethan y Emily, de apenas 2 años, jugando inocentemente con bloques de plástico en la esquina de la habitación. El dolor abdominal era tan intenso que me dejaba sin aliento. Como si una cuchilla invisible me atravesara las entrañas sin piedad. Pero más que el dolor físico, lo que realmente me estaba rompiendo en ese momento era la indiferencia helada en el rostro de mi madre al otro lado de la videollamada. Ni una pizca de preocupación, ni una sola pregunta sobre mi salud o sobre los niños. Nada. Estoy sangrando por dentro. El médico dice que tienen que operarme ahora mismo, intenté explicar, conteniendo las lágrimas. Pues avisa a otra persona, Natasha. Ya no somos jóvenes, merecemos disfrutar nuestras vidas. Siempre estás con tus dramas, intervino mi padre, con ese tono seco y condescendiente que tan bien conocía. Lo dijo como si estuviera pidiéndoles un favor trivial, como si no se tratara de mis hijos, sus propios nietos. Como si no me estuvieran dejando sola, en una noche sagrada, frente a una cirugía de urgencia con posibilidades reales de no despertar. Mi nombre es Natasha Wilson. Tengo 33 años y una vida marcada por las ausencias, por los silencios y por una familia que siempre me trató como un estorbo. Desde pequeña, fui la sombra de mi hermana menor, Jessica, la consentida, la perfecta, la estrella. Yo era la responsable, la seria, la que no causaba problemas, lo que en mi familia era sinónimo de invisible. Después de perder a mi esposo James en un accidente hace 6 meses, todo se volvió aún más oscuro. Pero nunca dejé de sostener a mi familia. Cada mes, sin fallar, enviaba $2,500 a mis padres para ayudarlos con la hipoteca y sus gastos. Incluso después de quedarme viuda, incluso con 2 hijos pequeños a cuestas, lo seguía haciendo. Pensaba que el amor se demostraba así, con sacrificios silenciosos. Qué ingenua fui. Siempre que llamas es por algo malo. Qué pesada te has vuelto, Natasha, remató mi padre, como si las palabras no fueran cuchillos que se me clavaban en el alma. No dije nada más. Colgué. Me quedé mirando el teléfono, apretándolo contra mi pecho, como si de algún modo me protegiera del frío glacial que se había instalado en mi corazón. Las lágrimas empezaron a caer sin permiso, silenciosas pero densas. Fue entonces cuando sentí una mano cálida en mi hombro. Era Valerie, la enfermera que me estaba atendiendo esa noche. Una mujer de mediana edad, de voz suave y mirada firme. Sin decir nada, me ofreció una servilleta y me sostuvo la mirada con una compasión que no había sentido en años. Mi amiga Olivia es niñera profesional. Trabajó muchos años con niños en situaciones de trauma. Si quieres, puedo llamarla. ¿Está cerca?, me dijo. ¿De verdad harías eso?, pregunté, sin poder ocultar la desesperación en mi voz. Claro que sí. No estás sola esta noche, respondió ella, con una firmeza que me hizo romper en llanto otra vez. Mis gemelos seguían jugando, sin entender el caos que se desataba alrededor de ellos. Ethan se reía mientras hacía rodar un cochecito rojo sobre el suelo. Emily le seguía con una muñeca medio desarmada. Inocentes. Puros. Mi razón de vivir. Pero también mi mayor miedo. ¿Y si no salía de la operación? ¿Quién los cuidaría? ¿Quién los abrazaría por las noches? ¿Quién les cantaría canciones inventadas antes de dormir? El solo pensarlo me dejaba sin aliento. Sí, llámala. Por favor, logré decir al fin. Esa fue la primera vez que sentí algo parecido a la liberación. Una grieta diminuta en el muro del dolor. Un susurro interno que me decía que tal vez merecía más que esa familia rota. Tal vez merecía una vida diferente. Mientras Valerie salía de la habitación para llamar a Olivia, mis ojos se perdieron en el techo blanco del hospital. Por primera vez desde que James murió, me permití pensar en mí. En lo rota que estaba. En lo cansada que me sentía de ser siempre la que da, la que cuida, la que aguanta. Y ahí, en medio del olor a desinfectante y el pitido constante de las máquinas, hice una promesa silenciosa. Si salía viva de esa cirugía,
No volvería a mendigar amor a quienes me lo negaron toda la vida. Siempre pensé que con suficiente amor, uno podía arreglar cualquier grieta familiar. Me aferré a esa idea durante años, como quien se aferra a una cuerda en medio del naufragio. Me repetía que si era paciente, si era generosa, si no causaba problemas, eventualmente mis padres me verían. Me elegirían. Me amarían como se ama a una hija. Pero me equivoqué. Mientras Valerie llamaba a Olivia y mis hijos seguían jugando con la inocencia de quienes aún no conocen la traición, mi mente se sumergió en un torrente de recuerdos. Una infancia entera donde fui el eco detrás del nombre de Jessica. Jessica, la niña de los rizos dorados, sonrisa fácil y carisma instantáneo. Desde que nació, fue como si el sol solo saliera para iluminarla a ella. Recuerdo con nitidez el día de mi graduación universitaria. Me esforcé tanto, trabajando de noche y estudiando de día para terminar con honores. Cuando recibí mi diploma, busqué entre el público los rostros de mis padres. No estaban. Habían ido a ver a Jessica actuar en un comercial local para una marca de cereales. Ni siquiera me llamaron ese día. Su excusa fue que no sabían que era tan importante. Pero cuando Jessica fue elegida para representar a su escuela en un concurso de canto, organizaron una fiesta entera con globos, torta personalizada y camisetas con su rostro. Me convencí de que era normal. De que así eran las cosas. De que el amor no siempre se muestra de forma equitativa. Cuando me comprometí con James, lo celebramos con una cena íntima en casa. Los invité a ambos. Llegaron tarde y pasaron la mitad del tiempo quejándose del tráfico. Al final, mi madre dijo: «Podrías haber elegido un restaurante más cercano. Todo es una molestia contigo». Ni una palabra sobre mi anillo. Ni una pregunta sobre cómo nos conocimos o lo felices que éramos. El día de la boda, llegaron sin regalo. Mi padre se pasó la ceremonia revisando su reloj. Mi madre criticó mi vestido por ser muy sencillo. Pero James fue mi ancla. Él sí me vio. Me escuchó. Me entendió como nadie lo había hecho antes. Él también conocía el dolor del rechazo familiar. Su padre lo había abandonado cuando era niño y su madre se distanció con los años. James solía decir: «Vamos a construir nuestro propio hogar, Natasha. Uno donde el amor no se condicione». Y lo hicimos. Creamos un refugio entre los dos. Calidez, risas, noches de películas en el sofá, domingos de panqueques con los niños. Cuando llegaron Ethan y Emily, el mundo se llenó de luz. Ver a James con ellos fue lo más cercano al cielo que conocí. Su ternura, su entrega, su forma de cantarles canciones inventadas con voces tontas. Pero todo eso me fue arrebatado por un conductor ebrio una mañana cualquiera. Un instante bastó para destruirlo todo. James nunca regresó del supermercado. Su auto fue embestido en una intersección. Me llamaron desde el hospital. Ya era tarde. Desde entonces, he vivido con un vacío que no tiene fondo. El dolor de su ausencia se mezcla con el peso de criar sola a dos pequeños que aún preguntan por su papá en sueños. Y aún así, incluso con el alma hecha trizas, seguí enviando dinero a mis padres. Porque me dijeron que la jubilación anticipada les había afectado, que la inflación los estaba ahogando. Porque pensé: no tengo a nadie más. Ellos son mi sangre. Tienen que estar allí para mí alguna vez. Pero no. Ni siquiera ahora. Ni siquiera cuando estoy al borde del quirófano, rogando por alguien que cuide a mis hijos mientras me debato entre la vida y la muerte. Sentí rabia. No esa rabia que grita, sino la que quema en silencio. La que te hace apretar los dientes mientras las lágrimas caen. Me sentí estúpida. Humillada. Como si cada gesto de apoyo que había tenido hacia ellos se hubiera tirado por la ventana. Mi vida entera había sido un intento constante de ganar un amor que ya había sido asignado a otra persona. Jessica no tenía la culpa. Ella también fue moldeada por esa dinámica. A ella la llenaron de expectativas. A mí me llenaron de omisiones. Tal vez por eso nunca fuimos cercanas. No por falta de cariño, sino por todo lo que nos separaron. Los sonidos del hospital me devolvieron al presente. Pasos en el pasillo, un monitor pitando, el murmullo de una enfermera llamando por altavoz. Valerie volvió a entrar. Olivia llegará en media hora. Está encantada de ayudarte, dijo con una sonrisa suave. Gracias, susurré. Mi voz sonaba frágil, como si me costara reconocérmela. Miré a Ethan.
Había dejado el cochecito y ahora dormía en una de las sillas. Emily lo imitaba, abrazando su muñeca. Se veían tan pequeños, tan indefensos. Y sin embargo, era mi razón para seguir de pie. Me acerqué y los cubrí con una manta. Les besé la frente y me prometí que jamás permitiría que crecieran sintiéndose menos. Jamás serían invisibles como yo lo fui. Esa noche, mientras el mundo celebraba la Navidad, yo hacía duelo por la familia que nunca tuve. Pero también, sin saberlo del todo, estaba dando el primer paso hacia una nueva versión de mí. Una que, quizás por fin, se permitiría ser suficiente. Los minutos antes de una cirugía de emergencia tienen un tipo particular de silencio. Uno que no es quietud, sino vértigo. Todo lo que has hecho, todo lo que has permitido, todo lo que has aguantado, aparece ante ti como un desfile inevitable de verdades que ya no puedes evitar. Estaba acostada en la camilla. Mi bata de hospital olía a látex y desinfectante. Las luces del pasillo me parecían demasiado brillantes. Valerie me sostenía la mano mientras otro enfermero preparaba la vía intravenosa. Pero yo no podía dejar de mirar a mis hijos, dormidos en la esquina de la habitación, uno sobre el otro, como si su inocencia los protegiera del abandono que los rodeaba. ¿Quieres que les avise cuando estés fuera del quirófano?, me preguntó Valerie con voz suave. ¿A mis padres? No, dije, sin titubear. Mi voz había cambiado. No era la de una mujer rota. Era otra. Una que ya no pedía permiso para existir. Ella asintió. En su mirada vi comprensión. Tal vez también había tenido que romper con personas que compartían su apellido pero no su humanidad. Pero necesito mi celular. Una vez más, pedí. Mis manos seguían temblando, pero mis dedos sabían exactamente lo que iban a hacer. Abrí la app del banco. Busqué la programación automática de transferencias mensuales. Esa que enviaba, sin falta, $2,500 de mi cuenta a la de mis padres. Dinero que no tenía. Dinero que salía del alquiler que cobraba por el pequeño estudio que James había remodelado antes de morir. Dinero que podía salvarme, si me permitía usarlo para mí. Cancelé la transferencia. Confirmé. Respiré. Fue un clic. Literal. Un simple botón. Y sin embargo, sentí como si una cadena se hubiera roto dentro de mí. Luego, abrí la aplicación de mensajes y escribí con precisión quirúrgica. A partir de este momento, dejo de proporcionarles apoyo económico. He sido una hija leal, incluso cuando no lo merecieron. Mis hijos y yo merecemos mejor. No vuelvan a contactarme. Lo envié. Silencio. Valerie me miraba. No preguntó qué hice. Solo apretó mi mano más fuerte. Eres más fuerte de lo que piensas, me dijo, como si lo supiera desde el principio. En ese momento, la puerta se abrió y una mujer de unos 40 años entró con paso firme y expresión dulce. Olivia. Tenía el cabello recogido, un bolso grande al hombro y una presencia maternal que me recordó a lo que siempre imaginé que era una madre de verdad. Nos saludó con palabras vacías. Fue directo a los gemelos, se agachó a su nivel, les habló con voz baja, suave. Ethan abrió los ojos y se sentó. Emily se abrazó a su muñeca. Y en menos de 5 minutos, ya estaban en sus brazos. Gracias por venir, susurré. No tienes que agradecerme nada. Ellos están bien conmigo. Ahora tú enfócate en salir de esto, me dijo. Me sentí pequeña, pero también cuidada. Por fin. La camilla empezó a moverse. El enfermero empujaba mientras Valerie caminaba a mi lado. La luz del pasillo parecía más clara ahora, como si la tormenta que llevaba dentro hubiera empezado a disiparse. De camino al quirófano, pensé en todas las veces que me tragué las lágrimas. En los silencios después de cada desprecio. En los cumpleaños olvidados. En los regalos de compromiso que nunca llegaron. En las veces que fingí que no me dolía su distancia, que era normal su falta de orgullo hacia mí. Pensé también en James. En lo que me diría si pudiera verme ahora. Estás eligiéndote, Natasha. Al fin. Y sí. Era eso. Por primera vez en mi vida, me estaba eligiendo. No por capricho. No por venganza. Sino por supervivencia. Cuando llegamos a la sala de cirugía, el anestesista me pidió que contara hacia atrás desde 10. 10, dije. Pensé en mis hijos. 9. Pensé en Olivia abrazándolos. 8.
Pensé en los mensajes sin respuesta de mis padres. 7. Pensé en el mensaje que les envié. 6. Pensé en lo sola que me sentía. 5. Pensé en lo libre que me sentía. 4. Negro. No supe cuánto tiempo estuve inconsciente. Desperté lentamente, con un zumbido en los oídos y una presión en el vientre. Todo estaba borroso. Pero en medio de la neblina, escuché una voz conocida. Natasha, estás despierta. La cirugía fue bien. Todo salió bien. Era Valerie. Sentí una lágrima resbalar por mi mejilla. No por dolor, sino porque estaba viva. Porque había otra oportunidad. Y esta vez, no la iba a desperdiciar. El despertar fue lento, como si volviera del fondo de un mar oscuro. No sentía dolor inmediato, solo una especie de vacío, un entumecimiento que parecía haberse instalado no solo en mi cuerpo, sino también en mi alma. Tardé unos minutos en recordar dónde estaba, porque estaba allí. ¿Quién era? Natasha, ¿puedes escucharme? Valerie. Asentí levemente. Estaba viva. Eso fue lo primero que sentí. Vida. Y un destello tímido de gratitud. No por estar entera, porque no lo estaba, sino por tener una nueva oportunidad. Una oportunidad para cambiar. Todo salió bien. Fue complicado, pero estás estable. Olivia está con los niños, no te preocupes. Está aquí cerca. Sus palabras fueron como un bálsamo, pero también despertaron un temor oculto. ¿Qué había pasado afuera? ¿Qué habían hecho mis padres? ¿Qué habría dicho Jessica? Me dormí de nuevo. Pasé 5 días en el hospital. Fueron días nebulosos, donde el tiempo se disolvía entre antibióticos, analgésicos y visitas esporádicas de médicos. Valerie y Olivia se turnaban para cuidar de los gemelos. Olivia venía por las mañanas con desayuno en mano y les leía cuentos a Ethan y Emily al pie de mi cama. Por las noches, se los llevaba a casa y me mandaba fotos, comiendo puré, jugando con sus juguetes, durmiendo abrazados. Nunca imaginé que una extraña pudiera convertirse en un pilar en tan poco tiempo. Pero lo hizo. Un día, al despertar de una siesta particularmente pesada, noté la pantalla de mi celular parpadeando. 27 llamadas perdidas. 18 mensajes de texto. 5 correos electrónicos. Mi corazón se encogió. Los mensajes eran de mis padres, y de Jessica. Empecé a leerlos con manos temblorosas. El patrón era tan predecible como devastador. Primero, la confusión. ¿Qué es esto de que cancelaste el pago mensual? ¿Te pasó algo? ¿Por qué no contestas? Luego, la ira. No puedes hacernos esto, Natasha. Tenemos cuentas que pagar. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Después, las súplicas. Tu madre está muy nerviosa. Dice que no va a poder dormir sin saber qué pasó. Por favor, responde. No sabemos cómo vamos a cubrir la hipoteca. Y finalmente, el golpe que me revolvió el estómago. Tenemos un crucero reservado para el mes que viene. Las entradas no son reembolsables. ¿De verdad vas a dejarnos colgados así? No una sola palabra sobre mi cirugía. Ni una. Ni un. Salió todo bien. ¿Estás viva? ¿Cómo están los niños? Nada. Solo dinero. Solo ellos. La tristeza se me fue derritiendo por dentro, transformándose en algo más frío, más cortante, decepción absoluta. Entonces vi los mensajes de Jessica. Eran diferentes. Mamá me dijo que tuviste una intervención menor. Pero están actuando como si fuera el fin del mundo. ¿Qué está pasando? Otro. ¿Por qué están tan alterados por el dinero? ¿Estás bien? ¿Necesitas ayuda? Y finalmente. Estoy confundida. Dicen que estás exagerando. Pero no me parece justo que no me dijeran nada si era algo serio. Le respondí con detalles. Tal vez por el cansancio, tal vez por hartazgo, pero le conté toda la verdad. Le mandé fotos del hospital. Le expliqué la urgencia, el diagnóstico, el riesgo. Le dije lo que nuestros padres me dijeron. Y cómo eligieron un concierto por encima de sus nietos. Cómo me llamaron una carga. Como nunca preguntaron si iba a salir viva de la cirugía. Su respuesta no tardó. Oh, Dios mío, Natasha. No tenía idea. Me dijeron que era un chequeo de rutina y que tú dramatizaste. Yo hubiera cuidado a los niños. Habría cancelado lo que fuera. Lo siento tanto.
Por un momento, dudé. ¿Era genuina? ¿O era otra maniobra aprendida de nuestros padres? Pero cuando vi que me mandaba una nota de voz, su voz quebrada, su llanto contenido, su rabia mal disimulada, entendí que había dicho la verdad. Nos mintieron a las dos, me dijo. Y ahí supe algo que no esperaba. Jessica, por mucho tiempo, también fue víctima. Solo que en otro extremo de la misma cuerda. Yo fui invisible. Ella fue usada como fachada de perfección. 2 hijas. 2 formas de manipulación. Sentí pena, pero también alivio. Porque si podía recuperar a mi hermana, si podía construir algo nuevo con alguien de mi sangre, entonces no estaba completamente sola. El resto del día lo pasé respondiendo mensajes de clientes que preguntaban por mi estado de salud. Trabajo freelance como diseñadora gráfica. Algunos ofrecieron mover fechas de entrega. Otros simplemente mandaron flores. Gente que no lleva mi apellido pero que mostró más humanidad que quienes deberían haberme amado sin condiciones. Olivia llegó con los niños al anochecer. Me trajo una sopa caliente y dibujos hechos por Ethan y Emily. Uno de ellos mostraba a una mamá en cama y 2 bebés sonriendo. Me quebré. Lloré frente a Olivia, sin necesidad de esconder nada. No soy tan fuerte como aparento, le dije. Ser fuerte no significa no llorar. Significa seguir adelante aunque duela, respondió ella. Esa noche, mientras mis hijos dormían en el sofá de la habitación, me prometí algo. Nunca más pondría las necesidades de otros por encima de mi salud mental, de mi dignidad, de mi familia verdadera, que eran esos 2 cuerpecitos dormidos, esa mujer que cuidaba de ellos con ternura, y tal vez, una hermana que empezaba a ver la verdad. Había algo extraño en volver a hablar con mi hermana sin el filtro constante de nuestros padres. Algo crudo, desconocido, como si estuviéramos hablando por primera vez en años, tal vez, en toda nuestra vida. Jessica me escribió al día siguiente de leer mi mensaje. No un simple texto. Me mandó una nota de voz. Cuando la reproduje, escuché una respiración entrecortada. Luego su voz, temblorosa. No sé qué decir. Mamá me dijo que era una revisión médica. Me siento una idiota por habérselo creído. ¿Puedo ir a verte? Dudé. Por instinto, por el historial. Pero algo en su tono no sonaba a excusa. Sonaba a vergüenza. Le dije que sí. Esa tarde, llegó con una bolsa de comida orgánica y un par de muñecos para los niños. Ethan y Emily, sin saber quién era realmente esa tía lejana en sus vidas, la recibieron con alegría. Los niños no tienen prejuicios. Solo instintos. Y algo en Jessica les pareció cálido. Yo la observaba en silencio. Nunca habíamos compartido una habitación sin la presión de complacer a nuestros padres. Ahora estábamos solas, sin máscaras. Se sentó a mi lado, bajó la mirada y dijo: No sé cómo compensarte por esto. No tienes que compensarme. Solo quiero que sepas la verdad, respondí. Y entonces, hablamos. Por horas. Como si todas las conversaciones pendientes desde nuestra infancia salieran de golpe. Me contó que nuestros padres le ocultaban cosas desde que era adolescente. Que la usaban como el modelo de éxito de la familia, pero le prohibían hablar de sus fracasos. Que cuando suspendió 2 materias en la universidad, le obligaron a mentir y decir que había cambiado de carrera por decisión personal. Que le controlaban hasta con quién salía. Siempre me decían: no seas como tu hermana, que no sabe lo que quiere. Me hacían sentir que si me desviaba del camino perfecto, iba a decepcionarlos, como tú, confesó, con los ojos vidriosos. Sentí una punzada en el pecho. No de rabia, de comprensión. Porque por primera vez vi su vulnerabilidad. Jessica había vivido del otro lado del mismo muro. Yo fui ignorada. Ella fue moldeada a la fuerza. Y ambas crecimos sin el amor genuino que solo puede surgir cuando te aceptan como eres. Yo creí de verdad que tú te alejabas por gusto, me dijo. Que no querías estar con la familia. Siempre me pintaron esa imagen: Natasha la difícil, Natasha la ingrata, Natasha la dramática. ¿Y alguna vez lo dudaste? Pregunté. Lo dudaba todo el tiempo, pero quería creerles. Era más fácil que cuestionar toda mi infancia. Nos miramos. Hubo silencio. Y entonces, ella extendió la mano y me dijo: Quiero conocer a mi hermana. La real. La que ellos me escondieron. La tomé. No como perdón.
No como reconciliación completa, sino como un primer paso. Esa noche cenamos juntas. Ethan y Emily la aceptaron con la rapidez de quienes reconocen un alma rota. Jugó con ellos, los alimentó y los arropó mientras yo me recostaba un poco. Me trajo un vaso de agua y se sentó en el borde de la cama. Mamá y papá me escribieron esta mañana. Están furiosos contigo. Dicen que estás manipulándome. ¿Y tú qué piensas? Que por fin veo quiénes son. Y que tengo muchas cosas que sanar también. Nos reímos, tristes, resignadas. Dos hermanas que vivieron en mundos paralelos, pero en la misma prisión emocional. Me habló de sus rupturas amorosas, de su ansiedad, de su miedo constante a fracasar. Yo le hablé de James, de la noche en que murió, de cómo lloré escondida en el baño para no despertar a los niños. De cómo a veces me siento como un cascarón vacío que sigue caminando por inercia. Tú eras la fuerte, me dijo. No. Solo estaba acostumbrada a estar sola, respondí. Antes de irse, me dejó un sobre. Dentro había dinero. Una cantidad modesta, pero significativa. No es caridad. Es gratitud. Y es también una forma de enmendar lo que nunca supe que estaba roto. No lo rechacé. Porque entendí lo que representaba, su decisión de cortar con esa lógica familiar que decía que el dinero era control. Esa noche, me senté frente a la ventana mientras los niños dormían. Olivia había vuelto a casa a descansar. Jessica estaba en un hotel cercano. La ciudad seguía viva afuera, pero mi mundo se sentía, en pausa. Tranquilo. Y por primera vez en años, no sentí el impulso de revisar el celular. No esperaba un mensaje de mis padres. No quería saber si seguían enojados, si estaban decepcionados. No importaba. Porque por fin, el juicio de ellos había dejado de tener poder sobre mí. Estaba empezando a recuperar fuerzas. Lenta pero consistentemente. Mis pasos seguían siendo cortos, mis movimientos torpes, pero ya podía sostener a Ethan sin sentir que me partía en dos. Emily había vuelto a sonreír más seguido, como si presintiera que el caos se alejaba poco a poco. Olivia seguía viniendo cada mañana como un ángel de carne y hueso, ayudándome con los horarios, los cuentos, las comidas. Y Jessica, para mi sorpresa, se mantenía cerca, incluso con sus inseguridades a flor de piel. El apartamento comenzaba a sentirse como un hogar de nuevo. Hasta que tocaron la puerta. Una tarde nublada, justo cuando el cielo empezaba a amenazar con tormenta, un golpe seco y directo resonó en mi entrada. No era el timbre. Era el tipo de golpe que no se da por casualidad, sino con intención. Me acerqué con cautela, asomándome por la mirilla. Mi corazón dio un vuelco. Eran ellos. Mi madre, vestida con su abrigo de lana beige, el mismo que usaba para eventos importantes, sostenía su bolso con fuerza como si fuera una especie de escudo. Mi padre, rígido, con los brazos cruzados, la mandíbula apretada y ese gesto de desdén grabado en el rostro que tantas veces vi durante mi infancia. Tuve un impulso visceral de no abrir. De fingir que no estaba. Pero parte de mí sabía que este momento llegaría. Que tarde o temprano intentarían regresar. Pero no por mí. Por lo que perdieron. Respiré hondo. Abrí apenas lo suficiente para que solo se escuchara mi voz. ¿Qué quieren? Pregunté, firme. Mi madre fue la primera en hablar, con esa voz empalagosa que usaba cuando intentaba manipular. Natasha, cariño, por favor. Hemos estado tan preocupados por ti. No respondes nuestras llamadas. No sabíamos si estabas viva. Mentira. Tenían toda la información que necesitaban. Sabían que estaba bien. Solo no les importaba hasta que el flujo de dinero se detuvo. Estoy viva. Lo que no está viva es nuestra relación. El rostro de mi padre se tensó aún más. ¿Y así nos hablas? Después de todo lo que hicimos por ti durante todos estos años. Sentí como se me endurecían los hombros. El discurso de siempre. Todo lo que hicieron por mí, ¿te refieres a ignorarme cuando les rogué ayuda, a elegirse a ustedes mismos mientras yo entraba al quirófano sin saber si iba a salir viva, a llamarme carga en vez de madre, hija o simplemente ser humano? Hubo un silencio incómodo. Mi madre fingió ofenderse, como si las palabras le dolieran más que los hechos me dolieron a mí. Fue un malentendido, Natasha. Estábamos confundidos. Tú siempre dramatizas. Ese fue el punto de quiebre. Abrí un poco más la puerta.
No para invitarlos a entrar, sino para que vieran mi cara. La que ya no temía decepcionarlos. No fue dramatismo. Fue una cirugía urgente por sangrado interno. ¿Y tú, mamá, preferiste irte a cantar canciones de Elton John antes que cuidar a tus nietos? Mi padre dio un paso hacia adelante. No puedes simplemente cortar con tu familia, Natasha. Somos tus padres. Y yo soy madre. Y elijo a mis hijos sobre cualquier cosa. Incluso sobre ustedes. Entonces vi su verdadera cara. La máscara se resquebrajó. Ya no eran preocupados. Ahora eran exigentes, egoístas, descompuestos por la pérdida de control. Estamos por perder la casa, dijo mi madre. Ese dinero era importante. Para ustedes. No para mí. Yo lo enviaba porque pensaba que algún día, cuando lo necesitara de verdad, ustedes estarían ahí. Ya vi que no. El rostro de mi padre se transformó en ira. Ingrata. Si nosotros no estarías aquí. Te dimos todo. Me reí. Una risa amarga, cansada. ¿Todo? Me dieron comida, sí. Techo, claro. Pero nunca amor. Nunca respeto. Nunca orgullo. Y ahora que les cerré el grifo, vienen como si todo fuera una injusticia. Mi madre dio un paso hacia atrás. Su rostro se arrugó en una mueca que no supe si era de dolor real o teatralidad. ¿De verdad vas a permitir que la familia se rompa por esto? La familia se rompió hace mucho. Lo único que estoy haciendo es dejar de fingir que estaba entera. No hubo gritos. No hubo más súplicas. Solo silencio. Cerré la puerta sin decir adiós. Apoyé la frente contra la madera, sintiendo la respiración agitada. Las piernas me temblaban. El cuerpo me pedía descanso. Pero por dentro, había una calma que no sentía desde que era niña. Dieron un par de golpes más. Luego se fueron. Me alejé de la puerta y encontré a Jessica en el pasillo, con los ojos abiertos como platos. ¿Estaban aquí? Asentí. ¿Quieres saber qué dijeron? Pregunté. Ella negó con la cabeza. No hace falta. Ya sé lo que son capaces de decir. Nos abrazamos. No como hermanas enemistadas por años, sino como sobrevivientes del mismo naufragio. Esa noche, le escribí un correo a mi abogado. Le pedí que formalizara mi testamento, designando a Olivia como tutora de mis hijos si algo llegara a pasarme. No quería que jamás terminaran en manos de esas personas. También pedí que revisara cómo blindar mis cuentas bancarias. No por miedo, por prevención. Porque sabía que cuando alguien pierde poder, puede llegar a hacer cualquier cosa para recuperarlo. Y yo, ya no estaba dispuesta a volver atrás. 2 semanas después de la cirugía, mi cuerpo seguía doliendo, pero ya no sangraba. El verdadero sangrado, el más profundo, venía de otro lugar. De años de dejar que los demás decidieran cuánto valía. De resignarme a ser la hija olvidada, la madre agotada, la mujer rota. Y, por primera vez en mucho tiempo, empecé a sanar. La herida de la operación aún tiraba al moverme. El espejo me devolvía una imagen pálida, con ojeras profundas y mirada cansada. Pero también notaba algo nuevo en mis ojos. Firmeza. Como si debajo de la fatiga se estuviera formando una base nueva. Mi rutina cambió. Olivia llegaba cada mañana como siempre, pero ya no solo era niñera, era parte del hogar. Nos organizamos para que ella estuviera presente mientras yo trabajaba desde casa. Mis clientes de diseño, muchos de los cuales se enteraron de mi cirugía, mostraron un nivel de humanidad que jamás vi en mis padres. Reagendaron fechas, me pagaron por adelantado incluso sin pedírselo. Una de mis clientas más antiguas me escribió algo que no olvidé. Natasha, tu trabajo siempre ha sido impecable. Pero tu honestidad y tu forma de resistir ante todo es lo que más valoro. Tómate tu tiempo. Aquí te esperamos. Me quebré leyendo eso. Había pasado tantos años creyendo que si no me partía en 1000 por todos, sería rechazada. Pero allí estaba, siendo valorada incluso sin estar al 100%. ¿Y si el problema nunca fui yo? ¿Y si siempre me hicieron sentir que debía dar para merecer amor, cuando el amor verdadero no se compra ni se mide? Ese pensamiento me acompañó toda la tarde. Mientras diseñaba una portada para una revista digital, mientras escuchaba las risas de Ethan y Emily en la sala con Olivia, mientras preparaba un té de manzanilla para mi garganta seca. Jessica vino al atardecer, como en los últimos días.
Esta vez trajo algo diferente: documentos. Papeles con detalles sobre los préstamos ocultos que nuestros padres habían hecho usando su nombre. Me arruinaron el crédito hace años y ni siquiera me lo contaron. Lo estoy arreglando con abogados, pero nunca lo habría descubierto si tú no me hubieras despertado de todo esto, me dijo. Nos miramos sin necesidad de muchas palabras. Ya no éramos dos figuras opuestas. Éramos dos mujeres saliendo de la misma tormenta por diferentes puertas. Esa noche, después de acostar a los niños, me senté sola en el balcón. El cielo estaba despejado. Las luces de la ciudad titilaban a lo lejos. Me envolví en una manta y abrí mi cuaderno de notas. Comencé a escribir no como diseñadora, sino como mujer. Como madre. Como hija que rompió el ciclo. Hice una lista. Cosas que ya no me pertenecen. La culpa por cortar con mis padres. La necesidad de ser validada por quienes nunca me vieron. El miedo a quedarme sola si dejo de complacer. Cosas que sí me pertenecen ahora. Mi tiempo. Mi salud. Mi dignidad. El derecho de elegir con quién construyo familia. Al día siguiente, tomé una decisión que había postergado durante años: reactivar mi proyecto personal. Hace tiempo, antes de casarme, soñaba con lanzar una línea de papelería ilustrada con mensajes de empoderamiento femenino. James siempre me animó a hacerlo, pero la vida, los niños, el duelo, todo fue quedando en pausa. Hoy decidí que era el momento. Abrí una cuenta en redes sociales. Subí mis primeros bocetos. Escribí una pequeña descripción. Ilustraciones desde el borde. Para mujeres que un día decidieron no volver a romperse por nadie más. Las respuestas no tardaron. Likes, mensajes, apoyo. Gente resonando con mis palabras sin saber todo lo que había detrás. Y ahí entendí algo importante. Tal vez todo lo que viví, todo lo que sufrí, no fue solo dolor. Tal vez también era semilla. Y ahora era tiempo de florecer. La mañana comenzó con una notificación en mi celular. Transferencia automática cancelada con éxito. Esa fue la primera decisión que sellé, incluso antes de salir del hospital. El fin de los $2,500 mensuales que durante 3 años envié a mis padres. Dinero que nunca me devolvieron con amor, sino con exigencias. Lo hice sin remordimientos, aunque durante días me desperté con una especie de culpa heredada, como si les debiera algo. Pero no les debía nada. Durante años les di más de lo que me dieron jamás. Amor, apoyo, estabilidad financiera, y nunca, ni siquiera en mi peor momento, recibí un gesto real de empatía. Mi abogado, el mismo que nos había ayudado a James y a mí con los documentos del seguro de vida, ahora era quien me ayudaba a blindar mi futuro. Nos reunimos por videollamada mientras Olivia jugaba con los niños en el fondo. Le pedí 3 cosas. Un testamento claro que dejara a Olivia como tutora legal de mis hijos en caso de cualquier emergencia. El bloqueo legal de cualquier acceso de mis padres a mis cuentas o a decisiones médicas si algo me pasaba. Asesoría para formalizar mi emprendimiento ilustrado, que en solo una semana ya comenzaba a recibir pedidos personalizados. Es admirable que estés tomando tantas decisiones en medio de todo esto, me dijo él. No era admiración. Era supervivencia. Pero ahora empezaba a sentirse como libertad. Jessica siguió viniendo. Su presencia ya no era tensa, sino cotidiana. Me ayudaba con los niños, cocinaba, incluso me pidió consejos sobre cómo presentar su renuncia de un trabajo que la tenía emocionalmente drenada desde hacía años. Quiero empezar de cero. Como tú, me dijo. Entonces hazlo. Nadie tiene derecho a decirte que es tarde, le respondí. Una tarde, mientras organizábamos los juguetes del salón, Olivia me miró con esa expresión suya, una mezcla de ternura y determinación, y me dijo: no sé si alguna vez te lo han dicho, pero estás criando a 2 niños hermosos. Y lo estás haciendo bien. No pude evitar llorar. No porque dudara de eso, sino porque durante tanto tiempo me hicieron creer que todo lo que hacía era insuficiente. Escuchar que alguien lo reconocía me desarmó. Ethan vino corriendo y se abrazó a mi pierna. Emily lo imitó enseguida. Me miraron como si yo fuera su universo. Y entonces me prometí algo. Ya no iba a vivir con miedo. Ni con culpa. Ni con las voces de mis padres retumbando en mi cabeza diciéndome que no doy la talla. Yo ponía las reglas ahora. Y las mías incluían respeto, presencia, amor verdadero. Lo demás,
La manipulación, el chantaje, las apariencias, ya no tenía lugar aquí. Redacté un correo y lo envié a mis padres. No para iniciar una conversación, sino para cerrarla definitivamente. He tomado todas las medidas legales para garantizar que ni ustedes ni nadie más que yo autorice tenga injerencia sobre mis hijos o mis finanzas. Les deseo paz, pero no en mi vida. No hay nada más que decir. Jessica lo leyó antes de que lo enviara. ¿Estás segura?, me preguntó. Más que nunca. Ella asintió en silencio. No me abrazó. No lloró. Solo se quedó allí, conmigo. A veces, eso es más poderoso que 1000 palabras. Esa noche dormí profundamente por primera vez desde la cirugía. No soñé con hospitales, ni con gritos de mi padre, ni con el rostro decepcionado de mi madre. Soñé con Ethan corriendo por un campo abierto, con Emily riendo entre flores, conmigo sentada, dibujando en una libreta, mientras los observaba desde lejos. Sin miedo, sin carga, solo paz. Pasaron unas semanas desde que cerré la puerta de par en par a mis padres. Durante ese tiempo, mi vida fue un torbellino de pequeños grandes cambios. Cada sonrisa de mis hijos, cada proyecto que emprendía, cada palabra sincera de Jessica, tejían un nuevo tapiz para mi existencia. Pero el pasado tenía una última carta. Una tarde, mientras preparaba la cena, sonó el timbre. No esperaba visitas. Abrí la puerta y los vi, mis padres, con rostros cansados y ojos que pretendían esconder la frustración. Pero esta vez, no tenían el aire arrogante de antes. Parecían vulnerables. O al menos eso querían aparentar. Natasha, hemos venido a hablar. A pedir perdón. A tratar de reparar lo que rompimos, dijo mi madre, con voz quebrada. Sentí una mezcla extraña de sorpresa y cansancio. Miré hacia el interior, a Ethan y Emily jugando en el salón, a Olivia que me lanzaba una mirada de advertencia desde la cocina. Su presencia era mi escudo. No hay nada que reparar. No puedes reparar años de abandono con palabras vacías, respondí con firmeza, sin invitarles a pasar. Mi padre dio un paso adelante. Somos tu familia. No puedes borrarnos así. La familia no es solo sangre, dije, mirando a los niños. Es quien está cuando más te necesita. No quien te llama carga, ni te ignora cuando sangras por dentro. La familia es amor, cuidado y respeto. Y eso es lo que mis hijos y yo hemos encontrado fuera de ustedes. Mi madre tragó saliva, visiblemente afectada. Queremos otra oportunidad. Lo siento. Mi oportunidad fue hace mucho tiempo, y la perdieron. Les cerré la puerta en la cara. No con odio, sino con la convicción de quien por fin se libera de cadenas invisibles. Esa noche, me senté en el sofá junto a Olivia, Jessica y los niños dormidos. Sentí una paz profunda, una libertad dulce y absoluta. Había dejado atrás el peso del abandono, la manipulación y el dolor. Había elegido la vida que merecía. Y sabía que no estaba sola, porque la familia verdadera no siempre viene en el mismo paquete. A veces, la familia que salva, que cuida y que ama, es la que tú decides construir.